Capítulo 4. La gloria de Cristo como mediador. Primero, su humillación. El pecado de Adán ha colocado un abismo tan grande entre la raza humana y Dios, que toda la raza hubiera sido completamente arruinada, a menos que se hubiera encontrado a una persona idónea para hacer la paz entre Dios y nosotros, es decir, para actuar como mediador. Dios no actuaría como ese mediador, ni tampoco había alguien en la tierra que pudiera hacerlo. No hay entre nosotros árbitro, esta palabra en el hebreo equivale a mediador, que ponga su mano sobre nosotros dos. Job 9:33. No obstante, una paz justa entre Dios y el hombre tenía que ser realizada o nunca existiría ninguna paz. Entonces el Señor Cristo, como el Hijo de Dios, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:5-7. Como el apóstol Pablo nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Cristo se despojó a sí mismo y se humilló cuando tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Esto le hace glorioso ante los ojos de los creyentes. Veamos ahora tres cosas. Primero, la grandeza de esta humillación. Dios se sienta en las alturas y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Salmos 113, 5 y 6. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Isaías 40:17. Existe una distancia infinita entre Dios y sus criaturas, y para él es un acto de pura gracia fijarse en las cosas terrenales. Cristo como Dios es completamente autosuficiente en su propia bienaventuranza eterna. Cuán grande es entonces la gloria de su autohumillación al tomar nuestra naturaleza con el fin de llevarnos a Dios. Esta humillación no fue por la fuerza, sino que Él la escogió voluntariamente. Se humilló para ser nuestro mediador. ¿Cuál corazón puede concebir la gloria de la condescendencia de Cristo? ¿Cuál lengua puede expresar la gracia que le trajo de la gloria infinita a tomar nuestra naturaleza en unión consigo mismo para interceder en favor nuestro? Segundo, la naturaleza especial de esta humillación. El Hijo de Dios no dejó de ser igual con Dios cuando vino a ser hombre, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6. Los judíos buscaban matarle porque él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Cuando él tomó sobre sí la forma de un siervo en nuestra naturaleza, él vino a ser lo que jamás había sido antes, pero él nunca dejó de ser lo que siempre había sido en su naturaleza divina. Él, quien es Dios, nunca puede dejar de ser Dios. La gloria de su naturaleza divina estaba encubierta, así que todos aquellos que le vieron no creyeron que él era Dios. Sus mentes no podían entender algo que nunca antes había sucedido. Es a saber que una y la misma persona fuera tanto Dios como hombre. Sin embargo, aquellos que creen saben que Él, quien es Dios, se humilló a sí mismo para tomar nuestra naturaleza para la salvación de la iglesia. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo es una piedra de tropiezo y roca de caída para muchos hoy en día, quienes igual con los musulmanes y los judíos piensan de Él como si solo fuera un profeta. Pero si quitamos el hecho de que Él es tanto Dios como hombre, entonces también quitamos toda la gloria y la verdad y el poder del cristianismo. Los siguientes puntos nos ayudarán a entender la naturaleza de esta humillación. Cristo no dejó a un lado su naturaleza divina. Siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6. Cristo en autoridad, dignidad, poder y majestad era igual a Dios. Cristo no convirtió su naturaleza divina en una naturaleza humana.
Esto es lo que los antiguos arrianos enseñaban, que en Cristo la sustancia de la naturaleza divina se convirtió en carne, tal como el milagro donde el agua fue convertida en vino. Conforme a ellos, por un acto del poder divino, dejó de ser agua y llegó a ser solamente vino, no agua mezclada con vino. Así los arrianos suponían que hubo un cambio sustancial de una naturaleza en otra, es decir, que la naturaleza divina se convirtió en una naturaleza humana, en la misma manera que los católicos se imaginan que el pan y el vino, por la transubstanciación, se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero esta doctrina destruye ambas naturalezas de Cristo y le deja como una persona que ya no puede ser nuestro mediador. Según esta enseñanza, en la encarnación Cristo dejó de ser Dios. En su humillación para llegar a ser nuestro mediador, Cristo no cambió, ni alteró su naturaleza divina. Eutiquio, 378 a 454 después de Cristo, y sus seguidores enseñaban que las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, fueron mezcladas y compuestas en una sola. Pero esto no pudiera suceder sin que la naturaleza divina se alterase, algo que no es posible que suceda, puesto que en la naturaleza divina no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Permaneció la misma en él, Cristo, en todas sus cualidades esenciales y en su bienaventuranza, tal como ha sido desde la eternidad. El Señor Jesucristo hizo y sufrió muchas cosas en su vida y en su muerte como un ser humano, pero todo lo que hizo y sufrió como un ser humano fue hecho y sufrido por su personalidad completa, aunque lo que hizo y sufrió como un ser humano no fue realmente hecho por su naturaleza divina. Por ejemplo, Jesucristo murió, pero solo en su naturaleza humana, puesto que Dios no puede morir. Pero ya que su naturaleza humana fue parte de su personalidad completa, se podría decir que fue hecho por él mismo como Dios. Por ejemplo, Hechos 20:28 dice que Dios ganó la iglesia con su propia sangre. ¿Qué hizo Cristo el Señor cuando se humilló a sí mismo para llegar a ser hombre? 1. Cristo, el eterno Hijo de Dios, por un acto inexpresable de su amor y poder divinos, tomó sobre sí nuestra naturaleza humana y la hizo suya, tal como la naturaleza divina es también suya. La naturaleza humana es común a todos nosotros, pero llega a ser especialmente nuestra como individuos cuando nacemos. Y así es que somos individuos, diferentes de los demás. Así Cristo el Señor tomó la naturaleza humana, la cual es común a todos nosotros, y la hizo especialmente suya, y llegó a ser el hombre Cristo Jesús. 2. Debido a que se encontraba en la tierra, viviendo y sufriendo en nuestra naturaleza, la gloria de su personalidad divina, como la segunda persona de la Trinidad, estaba encubierta. 3. Aunque Cristo tomó nuestra naturaleza para hacerla suya, no la convirtió en algo divino, sino que la preservó como enteramente humana. Él realmente actuó, sufrió, fue probado, tentado y desamparado, del mismo modo como cualquier otro hombre, pero sin pecado. 3. La gloria de Cristo en su humillación. Aun si fuéramos ángeles, no podríamos describir la gloria manifiesta en la sabiduría divina del Padre y el amor del Hijo al humillarse para llegar a ser hombre. Esto es un misterio porque Dios es grande y sus caminos están más allá que el entendimiento de sus criaturas. No obstante, es la gloria de la religión cristiana que aquel quien es verdaderamente Dios se despojó a sí mismo, de tal manera que en comparación con otros él dijo: yo soy gusano y no hombre. Salmos 22:6. Estamos cargados con una conciencia de nuestro pecado, estamos perplejos con las tentaciones. Entonces una mirada a esta gloria de Cristo nos dará apoyo y alivio.
Él será por santuario. Isaías 8:14. Aquel que se despojó y se humilló a sí mismo para nuestro beneficio, no obstante, no perdió nada de su poder como el Dios eterno. Él mismo nos salvará de todas nuestras angustias. Si no vemos ninguna gloria en esto, es porque no hay ningún conocimiento espiritual ni fe en nosotros. La gloria de Cristo como mediador es el reposo que da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Isaías 28:12. Por lo tanto, le ruego que medite por fe en la naturaleza doble y única de Cristo. Esto tiene un propósito firme y práctico. Como creyentes deberíamos practicar la autonegación y estar dispuestos a tomar nuestra cruz. Pero no podemos hacer esto sin una consideración correcta de la autonegación del Hijo de Dios. Vea Filipenses 2:5-8. ¿Qué son las cosas de este mundo? Aún nuestros seres queridos y nuestras propias vidas, las cuales pronto terminarán, en comparación con la gloria de Cristo cuando se despojó a sí mismo para venir a este mundo. Cuando empezamos a pensar de estas cosas, pronto llegamos al punto cuando nuestro razonamiento humano se queda atrás y solo podemos adorar en fe y maravillarnos del misterio de la encarnación. Me gustaría ser llevado a este punto cada día, cuando encontremos que el objeto en el cual nuestra fe se fija es demasiado grande y glorioso para nuestra comprensión. Entonces seremos llenos de admiración santa, adoración humilde y un agradecimiento gozoso.